Muy buenos días. Bendiciones a todos en esta mañana tan hermosa que el Señor nos ha dado. Esperamos que todos al terminar el servicio podamos cumplir con nuestro deber como ciudadanos colombianos. ¿Cuántos ya votaron? Levanten la mano. Wow, sí, siempre. Qué bueno. ¿Y no nos trajeron un desayuno mientras? Nada. Bueno, queremos bendecirles en esta mañana y bueno, damos gracias al Señor porque el otro domingo podemos celebrar el Día del Padre. Qué lindo. Bueno, Recho, qué bueno verte y verlos a todos. Qué bueno también poder saludarles a todos en esta mañana tan hermosa y vemos aquí a toda esta juventud. Vamos a estar en todas esas actividades que los jóvenes han preparado, ¿no? Yo le decía a Cali, espero que me hayan invitado. No me invitaron. Sí, entre otras. Bueno, bendecimos este día, queremos declarar la gloria del Señor sobre Colombia. Hoy es un día muy importante para nuestra nación. Se define el futuro de nuestra nación por 4 años y queremos declarar que el Señor tiene el control de nuestro país. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno y Dios es soberano sobre nuestra nación. Bueno, quiero compartir una enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón. Creo que hay muchas cosas que aprender en la Biblia. ¿Cuántos les fascina leer la Biblia? ¿Y cuántos saben que podemos extractar cosas importantes a través de personajes de la Biblia? ¿Cuántos lo creen? Hay un personaje en la Biblia que yo admiro muchísimo y tiene que ver con la vida de David. David es un hombre de Dios que desde muy jovencito nos inspira a todos para poder imitar cosas muy buenas de David, aunque también David se equivocó. ¿Cuántos creen que David se equivocó? También cometió errores. Ahora, uno dirá, oye, pero ¿por qué los hombres de Dios en la Biblia también se equivocan? Claro, Dios es tremendo, Dios es bueno. El único que no se equivoca es Él. El único que no se equivoca. Entonces, cuando vemos a esos hombres de Dios que se equivocan, que cometen errores, eso habla que también Dios quiere que aquellas cosas en las que ellos se equivocaron, nosotros no vayamos a cometer esos errores. Pero yo creo que David nos inspira a cada uno de nosotros para nosotros poder entender que la vida de David tiene algo para enseñarnos a nosotros. Vemos cómo Dios coge a un jovencito de estos que estaba en el anonimato, que estaba pastoreando ovejas allá en el campo, pastoreando ovejas, y allí fue tremendo lo que Dios empezó con él. Nadie lo conocía, pero Dios lo conocía. Y Dios también tenía un propósito muy especial con David. Pero yo quiero declarar que así como Dios tuvo un propósito muy especial con David, Dios también tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Cuántos declaran hoy que Dios también tiene un propósito con tu vida? ¿Quieres creerlo? ¿Y cuántos lo agarran? Y dicen, sí, Señor, yo camino en pos de ese propósito. Ahora, no fue nada fácil para David, como tampoco no es fácil para ninguno de nosotros ir en pos de ese propósito. Es todo un proceso de toda una vida, pero en ese proceso podemos entender que Dios también forma nuestro carácter. Dios también hace algo en nosotros y creo que la vida de David nos inspira para poder entender que realmente David era un adorador. Por lo general, cuando pensamos y se dice que David es un adorador, siempre pensamos, o por lo general pensamos, David pasaba cantando todo el día. Y no se trata de eso. ¿Cuántos creen que la adoración realmente tiene que ver con mi corazón? Y David, en muchos de los salmos, él muestra realmente su corazón. En los procesos que vivió David, David realmente muestra lo que Dios estaba haciendo allí. Y yo creo que una de las cosas en las cuales nosotros hemos conocido a David y hemos tenido comunión con David, cómo él se dejó inspirar por el Espíritu Santo para poder escribir los salmos. Ahora, no todos los salmos fueron de David, la mayoría fueron de David,
Pero hay algo tremendo también para aprender cada uno de nosotros. Ahora, en este proceso que David llevó, hubo algo hermoso y tiene que ver con eso, en que David se dejó ministrar a su corazón. ¿Cuántos de los jóvenes y de los mayores que están aquí en esta mañana conmigo podemos decir, Señor, yo quiero realmente dejar que tú trabajes en mi corazón? Muy poquitos. ¿Cuántos? Miren, esto de trabajar en el corazón de Dios con nosotros no es fácil, pero por eso es todo un proceso. Es difícil, pero se puede, con Dios se puede. Y si tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo de Dios ahora que nos acompaña, ahora con Él somos más que vencedores. ¿Tú puedes creerlo? Amén. Hoy quiero compartir una enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón. Yo la he titulado La Cueva de Adulam, lugar de transformación. La Cueva de Adulam, lugar de transformación. Ahora, David empezó un proceso en su vida desde muy jovencito, que lo podemos aprender en la palabra, y podemos ver a un David que empieza desde joven a ser transformado por Dios, a trabajar en su corazón, y David termina sus años siendo todavía de su vida, siendo trabajado en su corazón por Dios. Ahora, hay una enseñanza que aprender en la vida de David, y hay algo que quiero tocar muy específicamente en esta mañana, y tiene que ver con una serie que Dios ha estado hablando a mi corazón, que es con la vida de David. Hoy voy a hablar específicamente de la cueva de Adulam, y la cueva de Adulam como un lugar de transformación. Y quiero leer en Primera de Samuel, capítulo 22, los 3 primeros versículos. Primera de Samuel, capítulo 22, los 3 primeros versículos. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora, yo quiero preguntar hoy, ¿cuántos de los que están aquí algún día han leído acerca de este pasaje en la vida de David, que tiene que ver con la cueva de Adulam? Yo quiero ver. Wow, wow, qué bien, qué bueno, qué veré. Muy bueno. Bueno, y lo que primero quiero tratar de estos 3 versículos tiene que ver que Adulam es un lugar para transformarnos nosotros. Lo primero, nosotros mismos. Y igualmente poder también ser transformada la relación con nuestra familia. Mira lo que dice este versículo. Leyendo el versículo 1 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Ahora, es muy importante entender el contexto de lo que está viviendo David. ¿Por qué está huyendo David? ¿De qué está huyendo David? Ahora, es importante, digo, porque en algún momento de la vida de David, David tuvo que salir huyendo y se fue a esta cueva de Adulam, que era lo que estaba viviendo David. David, quien desde muy jovencito, aún ustedes saben, él fue ungido muy en el secreto por el profeta Samuel, que le había dicho que entre los hijos de Isaí, que así se llama el papá de David, entre los hijos de Isaí, el Señor iba a levantar un rey para Israel. Entonces, desde muy jovencito, David fue ungido como rey. Ahora, allí viene todo el proceso. Una cosa es que Dios te diga y te aparte: yo tengo un propósito contigo. Y otra cosa es que Dios te dice: bueno, ahora vas a entrar en el proceso para llevarte allá. ¿A cuántos Dios les ha hablado? Y le ha dicho, y le ha dado promesa, y le ha dicho: mira, esto es lo que yo quiero hacer contigo. Ahora, no quiere decir que porque ya Dios te lo prometió, al día siguiente tú tienes que salir corriendo a eso que Dios te prometió. No quiere decir eso. Ahí viene el proceso de Dios en la vida de la persona. Y eso pasó con David.
y ha pasado con Moisés, y ha pasado con cada uno de los hombres de la Biblia, pero pasa contigo y pasa conmigo. Ahora, solo ocurre que esos procesos no es que sea tan fácil y no es que sea que a todos nos gocemos y nos deleitemos cuando pasamos por los procesos. Cari decía algo muy cierto que ella vivió ahora con la partida de su papá. Ella decía que hubo 2 días en que sintió en que estaba contendiendo con Dios. Ahora, ¿es malo vivir eso? No. Todos pasamos por momentos difíciles con Dios. Todos pasamos por crisis de fe. Y ella decía, Señor, no lo entiendo. No lo entiendo, no me dan ganas ni de alabarte, Señor. Ahora, al Señor le agrada eso, que nosotros se lo digamos. Que le digamos, Señor, ¿sabes una cosa? Estoy molesto contigo. ¿Cuántos saben que a Dios le gusta que seamos así? Que seamos sinceros con Dios. Pero no que, ay, sí, te alabo, te bendigo y por dentro estoy, no sé por qué, ni por qué estoy aquí ahora mismo. Dios prefiere que tú le digas la verdad y le digas, Señor, estoy molesto contigo. Y creo que Cari ahora, mientras estaba ministrando, nos expresaba su corazón. Y todos en la vida hemos pasado por momentos así. Ahora, David estaba, en algún momento él fue reconocido por el rey Saúl. El rey Saúl había estado pasando momentos difíciles por una depresión terrible. Se enteró que había un jovencito que manejaba el arpa, que eran buenísimos en la alabanza y que la presencia de Dios venía a través de ese joven. Lo mandó a buscar, lo trajo, le ministró. Realmente David se sintió bien, Saúl se sintió bien cuando David le ministró. Y a partir de ese momento, Saúl tuvo en cuenta la vida de David. Y a partir de allí ya no es tan anónimo David. Ahora, esto hace que empieza un recorrido realmente David con su vida. Ahora, en ese recorrido de David pasan circunstancias y pasan situaciones. No me voy a detener en ellas ahora porque de eso se trata. No voy a hablar de toda la vida de David, pero quiero de pronto hacer énfasis que en algún momento el rey Saúl, aún le tocó al rey Saúl, le tocó darle en premio. ¿Sabe a quién le dio en premio a David, el rey Saúl? A su propia hija. Él fue honrado como premio y David recibió la hija de Saúl, Mical. Ahora, así que Saúl no solo fue rey, sino que se convirtió en el suegro de David. Pero en algún momento Saúl sintió que David era una amenaza para él y empezó a cogerle fastidio a su yerno. Empezó a pensar, miércoles, me va a mover el piso. Me va a mover el piso. Y a partir de eso, en esa inestabilidad emocional de Saúl, persigue a David y empieza en esa persecución David a sufrir. Ahora, en esa persecución es donde en ese momento David decide ir a la cueva de Adulam. Ahora, yo no sé cuántos de los que están aquí se identifican porque algún día se han sentido perseguidos. ¿Hay alguien aquí que se ha sentido perseguido por algo o por alguien? ¿Se ha sentido? A veces nos sentimos perseguidos por un jefe que nos tiene rabia y uno dice, oye, pero ¿por qué? Caramba, yo que me porto tan bien, ¿y qué es lo que está pasando? Pero sentimos la persecución. A veces sentimos persecución familiar. Alguien de nuestra familia nos persigue. Alguien de nuestra familia no entiende lo que estamos viviendo y sentimos como que esa persecución, y ese alguien puede ser muy cercano. Puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser los hermanos, los primos, los tíos, y uno dice, oye, pero ¿qué pasa con fulano? Yo me siento como perseguido por él o por ella. Lo hemos vivido. Hay persecuciones de otro tipo, persecuciones, por ejemplo, económicas. ¿Alguien se ha sabido lo que es una persecución económica? ¿Cierto que sí? Bien fea, ¿no, Carly? Entonces, cuando uno ve que lo están persiguiendo económicamente y tú sabes que entró la llamada al celular y viste la llamada en el celular y tú dices, wow, esto es del banco, yo no voy a contestar. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Cierto que sí? Todos lo hemos vivido y nos hemos sentido perseguidos. Ahora, ¿qué está ocurriendo en este llamado, esta circunstancia que está viviendo David
y debe ir a esa cueva de Adulám. Creo que hay una enseñanza que nosotros podemos hoy aprender de esto. Y lo primero que quiero decirles es, Adulám representa eso. Adulám es lugar para transformarnos nosotros mismos. Lo que primero pasó en la vida de David es que Dios transformó a David en la cueva de Adulám. No fue el mismo David en la cueva de Adulám. Ahora, Dios trabaja con él a nivel individual. Pero hay algo interesante que ocurre entre David y su propia familia. Miren lo que pasa. La familia de David se entera que David está siendo perseguido por Saúl. Y es interesante que la familia de David dice, lo vamos a seguir. Vamos a donde está él. Vamos a apoyarlo. Y fueron a la cueva de Adulám. Y yo me imagino que David se sentía satisfecho cuando vio a su familia que llegó a la cueva de Adulám. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que has pasado por una circunstancia difícil y tú ves que en ese momento te rodea tu familia y te rodean tus amigos y te rodea tu familia en la fe y tú dices, wow, Señor, qué lindo, yo no estaba solo. ¿A cuánto les ha pasado? Hay momentos en que uno necesita que lo rodee la familia de la carne, pero también los amigos, pero también la familia de la fe en las circunstancias difíciles. Necesitamos ese acompañamiento. Tú sientes que realmente hay algo como una respuesta de parte de Dios para contigo. Eso está ocurriendo de David. Pero lo interesante es que además de eso, en David está ocurriendo algo a nivel personal. Y Adulám quiere decir refugio. Adulám quiere decir reposo, quiere decir tranquilidad. Creo que a nosotros nos ha pasado. En algún momento de nuestra vida sentimos como que nos vamos a la cueva de Adulám. Y si tú lees en la Biblia, muchos personajes de la Biblia se encuevaron. Pero ese encuevarse es como irse, refugiarse en un lugar. Puede ser tu casa, puede ser tu cuarto ahí donde tú estás y tú dices, Señor, yo no quiero salir de aquí hoy. ¿A cuánto les ha pasado eso? Tú dices, yo no quiero salir, hoy me siento como deprimido, me siento triste, no quiero absolutamente a nadie, que nadie me llame, que nadie me busque, no quiero salir a ningún lado, no quiero ni bañarme, porque pasamos por momentos aún de depresión en esos momentos. Ahora, creo que todos, de una u otra manera, hemos pasado por momentos donde hemos ido a esa cueva de Adulám. Pero en la cueva de Adulám Dios hace algo con nosotros, así como lo hizo con David. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Es interesante, mis amados, que muchos de los salmos que escribió David, ¿sabes dónde fueron escritos? En la cueva de Adulám. Allí fue inspirado por el Espíritu Santo. Allí David tuvo algo que lo transformó. Y por eso digo que la cueva de Adulám es transformación. Porque el Señor muchas veces nos lleva a su refugio, a esa cueva de Adulám. El Señor nos lleva a ese lugar donde nos aparta, donde sentimos que estamos solos para hacer una transformación en nosotros. El Señor quiere hacer una transformación en ti, en cada uno de nosotros. Y por momentos no entendemos lo que estamos viviendo. Y a veces queremos como echarle la culpa a otros. Le echamos la culpa a las circunstancias, le echamos la culpa al mismo Dios. Nos echamos la culpa aún nosotros mismos. Le echamos las culpas a nuestros familiares, le echamos las culpas a las autoridades, a alguien le echamos la culpa. Y muchas veces ni siquiera nosotros vemos que también tenemos responsabilidades, porque muchas veces nosotros somos irresponsables. A veces estamos metidos en la cueva de Adulám, o Dios nos lleva a la cueva de Adulám por responsabilidad nuestra. No porque otros tengan la culpa, sino porque Dios también quiere también llevarme a la cueva de Adulám por las mismas circunstancias que yo pude haber estado viviendo en algún momento y que me llevaron a encuevarme y llevarme a la cueva de Adulám. Ahora, es interesante lo que vive David, porque allí lo que ocurre en Adulám, en la cueva de Adulám, es que la intimidad de David con Dios sube a un nivel como nunca lo había experimentado. Ahora, yo quiero decirte, tal vez tú te has sentido que has estado en la cueva de Adulám. Y lo que quiero decirte en esta mañana, que Dios, si ha permitido que tú vayas a la cueva de Adulám, ¿sabes para qué es? Para que tú vayas a un nivel
de intimidad con Dios mayor. Si tú lees los Salmos 142, Salmo 34, te vas a dar cuenta que David habla de Dios como ese refugio, como esa fortaleza, entendiendo por fortaleza ese búnker donde nos metemos para refugiarnos en Dios. Yo por momentos he sentido que cuando llego a mi casa, cuando he sentido que pasar por esos momentos de cueva de Adulam, he sentido que cuando llego a mi casa se me quita toda carga de mis hombros. Con mi esposa me desahogo, hablo con ella, oramos juntos, pero siento que algo ha hecho el Señor en mi vida. Ahora, lo que primero quiere Dios ganar con nosotros en la cueva de Adulam es que nuestra relación con Él suba a un nivel como nunca lo hayamos experimentado. Ahora, miren lo que ocurre cuando Dios quiere o que tú te encuentres con Él y lo veas a Él como tu refugio y como tu fortaleza. ¿Qué ocurre allí? No sé cuántos de ustedes recuerdan esos momentos de niños en que tú llegabas a los brazos de papá o a los brazos de mamá por alguna circunstancia, si era que de pronto en el colegio te fue mal, entonces tú llegabas y a los brazos de papá y le contabas y papá te abrazaba y papá te pechichaba y te cargaba y te levantaba, o mamá. ¿Cuántos recuerdan haber vivido eso? O que alguien te insultó, que alguien te dijo algo y tú fuiste ofendido y llegas donde papá y donde mamá, mami, míralo, o papi, mira lo que me pasó. Y ese papá viene no, mijito, ven, y te prohija y te pechicha y está contigo. ¿A cuántos les ha pasado eso? Yo lo viví muchísimas veces, pero sentí ese refugio y esa protección de mi Padre. Ahora, lo que hace el Señor tiene que ver que cuando nos lleva a la cueva de Adulam, lo que primero Dios quiere hacer con nosotros, cuando Él muestra ese refugio y esa protección y esa fuerza que viene en ese momento, Él quiere mostrarse como Padre. Miren, el máximo atributo de Dios para con nosotros que somos sus criaturas, somos criaturas de Dios, pero el máximo atributo de Dios, ¿sabes cuál es? Que Él sea mi Padre. Si yo lo conozco como mi Padre, lo tengo todo. ¿Cuántos lo saben? Si Él es mi Padre, porque si es rey, alguien dice, no, que sea rey. Tal vez ese es el máximo atributo. Quiero decirte, que Él sea Padre es lo máximo. Porque si Él es rey, ¿sabe qué va a pasar? Que cuando tú como hijo llegas a palacio, y Él es rey, y Él llega a palacio, no va a haber ningún protocolo para que tú entres a palacio, porque Él es tu Padre. Y todos los que están, los súbditos que están allí atendiendo, van a decir, no, dejen entrarlo, Él es el hijo del rey, no, Él tiene que hacer protocolo. ¿Qué protocolo? Tú le pones a hacer a ese pelado un protocolo y el rey te vota. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Te va a votar el rey por ponerle a hacer protocolo al hijo. Déjate de cuento que ese muchacho tiene puerta abierta. Eso mismo pasa. El Señor, cuando nos lleva a la cueva de Adulam, es para que tengamos un encuentro personal con el Padre. Y conocemos al Padre. El Padre es nuestro refugio, el Padre es nuestra fortaleza, Él es nuestra fuerza. Nos levantamos de esos momentos tristes, de esos momentos de aflicción, vamos a su palabra allí, en ese momento de tal vez de tristeza, de aflicción, vamos donde Él, nos quebrantamos allí. ¿Y cómo salimos de esos momentos? Fortalecidos. Tú sientes que después que has tenido ese tiempo de quebrantamiento allí en la presencia del Señor, tú dices, wow, me siento balsito. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Tú dices, no soy el mismo, algo pasó en mi vida. ¿Qué pasó? El Señor se llevó mis cargas. Pero tuve un encuentro con el Padre. Y en algún momento, ¿sabe qué sentiste? El Padre te cargó, que el Padre te pechichó, que el Padre dijo, ven hijo, aquí estoy yo para sostenerte, para fortalecerte. Eso ocurre. Ahora,
decía que los salmos 142 y 57 de David y otros salmos más fueron inspirados por él, allí en la cueva de Adulam. Y aunque no voy a hablar de eso, es muy importante que lo entendamos. Ahora, lo primero que el Señor hace con nosotros allí en Adulam es trabajar en nuestra propia vida. Él trabaja con nosotros, eso fue lo que hizo con David. Pero además de eso, si tú observas los versículos que acabo de leer al inicio de esto, dice precisamente la palabra, dice que yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Ahora, yo no sé si tú has estudiado esta parte, si tú lo has leído. Hay momentos en que nosotros estamos leyendo la palabra y hay momentos en que dejamos como que pasar algunas cosas y decimos, esto como que no es tan interesante. Bueno, son los hermanos de David. ¿Qué me dice eso ahí? No, tal vez no lo entiendo. ¿Saben, mis amados? Es muy interesante lo que está hablando David. O lo que está hablando la palabra acerca de David, de lo que está pasando con su familia. Porque su familia se ha enterado que él está pasando por una circunstancia difícil y su familia dijo, vamos a apoyar. Ahora, miren lo que ocurre. David, su familia viene a la cueva de Adulam, pero además de su familia, ¿sabes cuántos hombres llegan a acompañar a David en esa cueva? Dice que 400 hombres llegaron a la cueva de Adulam. Ahora, interesante saber las características en que estaban los hombres. Porque si alguien te va a acompañar y te dice, mira, el que viene, te cuento que ese es el tipo más rico de Cartagena, el otro es el más parrandero, con ese vas a tener fiesta todos los días, con el otro vas a tener comida todos los días y la vas a pasar rico. David pudiera pensar, se le pudo haber ocurrido eso, pero resulta que los 400 hombres que estaban allí con David tenían unas características comunes. Y la primera de ellas era que estaban afligidos. Lo segundo era que estaban endeudados. Y lo tercero, que estaban amargados. 3 características importantes. Y tú dices, wow. Ustedes se imaginan David pensando, oye, estos son los que vienen a mí a acompañarme aquí en este proceso que yo estoy viviendo. David pudo haber dicho, más bien me voy a buscar otra cuevita y los dejo a ellos acá y vengo a visitarlos de vez en cuando. No. Interesante las características en que estaba. Ahora quiero decirte, cuando más estamos pasando por nosotros por momentos difíciles y cuando más Dios permite que vayamos a la cueva de Adulam, en ese momento es cuando Dios más nos va a poner gente a quien nosotros podemos también ayudar. Gente en circunstancias de aflicción, de deudas y de amargura, como lo que estaba viviendo estos 400 hombres que llegaron a acompañar a David. Ahora, ¿qué pasa con la aflicción? ¿Qué pasa con esto de la aflicción? Interesante. Bueno, pero antes de eso les decía que en el caso particular de David, además de que David fue transformado personalmente, había una intención de Dios con su familia. ¿Cuál era la intención de Dios con su familia? Había algo en la relación de David con su familia que Dios quería sanar. ¿Cuántos saben que Dios, cuando trabaja con nuestro corazón, Dios lo primero que quiere sanar de nuestro corazón tiene que ver con nuestra familia? Miren, todos, nadie puede decir que no, pero todos de una u otra manera vivimos circunstancias difíciles en nuestra familia. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? ¿Cierto que sí? Todos de una u otra manera hemos podido ser rechazados por nuestra familia. Una mamá que no quiso tener el bebé, ese rechazo lo recibe el bebé y eso se levanta y la persona crece con ese rechazo. Ahora, cuando estudiamos la vida de David nos vamos a dar cuenta lo que pasó. En el momento que llega Samuel, el profeta, a ungir a David, algo pasó allí. Resulta que Samuel le dice a Isaí, mira, Dios me ha hablado y me ha dicho que uno de tus hijos será rey de Israel.
Isaí dice, ¿verdad? Sí, claro, preséntamelos. Entonces Isaí le van buscando a los muchachos, esos muchachos muy buen mozos, muy altotes, muy simpáticos, y resulta que en la medida que los pelados iban desfilando, entonces decía Samuel, no, este no es. Y pasaron todos y dice Samuel, Isaí, perdona, ¿no será que te falta alguno? Porque ninguno de los que me has mostrado el Señor me ha confirmado que es. Entonces dice Isaí, sí, 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 Samuel, se me olvidó decirte. El más chiquito está allá en el campo cuidando ovejas. David. Sí. ¿Se te olvidó? Mándalo a buscar. Bueno. Entonces manda a los otros. Mijo, ve, búscate a David. Búscate a David. Y traen a David. Y resulta cuando traen a David, el Señor dice, Él es. Ahora, en la actitud de Isaí se percibe que algo no andaba bien con David. Ahora, yo les voy a decir, ¿cuántos de los que están aquí como papá se sienten orgullosos de que van a escoger a tu hijo para algo muy bueno? Son varios hijos, pero para algo bueno lo van a escoger. Y tú que eres padre, y tú dices, cualquiera de mis hijos que lo escojan, estoy feliz. Papá, que están aquí. En el caso de Isaí, ¿qué había en el corazón de Isaí que eso no estaba bien? ¿Qué había? Ahora, estos son los cabitos sueltos que yo digo que Dios en algún momento se encarga de arreglarnos o de arreglarlos aún con nuestra propia familia. En el caso de David, miren lo que ocurre con él. Fue rechazado por su padre en ese momento. En algún momento, en otro momento de la vida de David, se ve un rechazo de sus hermanos. ¿Recuerdan cuando David quiso matar a Goliat? Y hay una actitud de los hermanos con David de menosprecio, aún de la manera como se le dirigen a él, donde yo hubiera dicho, wow, si este es mi hermanito menor, yo lo hubiera tratado de una manera diferente. Que él hubiera visto mi amor, pero no que hubiera visto el rechazo, porque es que en la manera como lo trató hubo un rechazo de parte de sus hermanos. Entonces ahí podemos decir, en esa familia había una situación con David que había que sanar. Y miren lo que ocurre. Llega el momento en que David necesita de su familia y su familia dice, vamos a verlo. Y van a verlo en la cueva. Ahora, David pudo haber dicho, ¿saben una cosa? Yo no necesito de ustedes. Yo puedo salir adelante solo de estas circunstancias. ¿Cuántos han visto gente así? Aún de la familia. Y uno percibe la altivez, el orgullo. Puede percibirlo. Pero no es eso lo que pasa con David. David lo recibe en la cueva. Ahora, yo no sé cuántos días permanecieron en la cueva con su familia, pero en algún momento David meditó y dijo, mi familia no puede estar conmigo en la cueva por una sencilla razón. El rey Saúl me está buscando. En algún momento aquí se va a formar el zaperoco grande cuando me encuentre. Aquí va a haber una guerra. Y los primeros que van a llevar del bulto, ¿quiénes van a ser? La familia. Entonces David dijo, no, papá, mamá, hermanos, mire, les voy a decir algo, muchachos. No es que yo no los quiera tener aquí. Lo que ocurre es que yo estoy pensando que si a mí me busca Saúl, se me va a formar una situación difícil si me encuentran y hay una guerra aquí. Los primeros que van a morir son ustedes. Yo no quiero que ustedes mueran. Eso es lo que pensó David. Y resulta que David se acordó que su abuela, ¿sabe quién era la abuela de David? ¿O abuela o bisabuela? Ahora estoy como confundido. Creo que era la bisabuela. Era Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth? Del libro de Ruth, la famosa Ruth. Ruth era moabita. Entonces, David tenía familia en Moab. Entonces David dijo, voy a hablar con el rey de Moab y le voy a decir, rey,
necesito un favor tuyo. Tú sabes que mi bisabuela es de descendencia de ustedes. Yo necesito un favor, necesito que tú guardes a mi familia aquí por un tiempo mientras pasa la situación que yo estoy viviendo con Saúl. Entonces, ¿qué dijo el rey de Moab? Le dijo a David: tranquilo, David, qué bueno, ven, yo atiendo aquí a tus padres, a tus hermanos, mientras pasa esta situación. ¿No ven ustedes una nobleza en el corazón de David? ¿No ven ustedes algo del corazón de David hermoso que podemos decir, wow, qué corazón tan lindo? Dios estaba tratando con la vida de David. O sea, les digo, David pudo aflorar en su corazón algo y decir: familia, ¿saben una cosa? A mí no me vengan a ver ahora. A mí ustedes no me necesitan, o yo no los necesito a ustedes ahora. Eso lo hemos visto. Muchas veces lo vemos dentro de nuestra propia familia, dentro de nuestros propios amigos. Un amigo nuestro necesita de nuestra ayuda y en el momento que vamos a ayudarle, dice: no, yo estoy bien, no te preocupes. Y uno puede percibir que detrás de esto está el orgullo. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios va a trabajar en el corazón de la persona. Porque el orgullo es lo primero que Dios tiene que destronar en nuestra vida cuando Él va a trabajar con el carácter. Y si Dios quiere hacernos, y Él en efecto lo quiere hacer, de hacernos adoradores, lo que Él va a trabajar con nosotros, ¿cuál es? Nuestro corazón. Entonces, lo primero que hace la cueva de Adulán es que es un lugar para transformarnos a nivel personal, pero también para transformar la situación que nosotros vivimos con nuestra familia. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿te has sentido perseguido por alguna circunstancia? ¿Has sentido tú que a nivel personal pudieras estar viviendo algo y que Dios te ha llevado a una cueva, a esa cueva de Adulam, que es una situación espiritual donde tú te has metido? Que esa cueva puede representar tu cuarto, esa cueva puede representar tu trabajo. A veces nos encuevamos en el trabajo. No, yo no me relaciono con más nadie. Estoy aquí en el trabajo, no me meto con nadie, estoy súper bien. A veces nos encuevamos. O la casa, mi familia. Es muy bueno estar en familia, pero el Señor también nos ha puesto en un contexto donde el Señor quiere también que tengamos buenas relaciones, así como tenemos buenas relaciones con nuestros a nivel personal. Primero a nivel personal, debo tener una buena relación conmigo mismo. Yo debo tener una buena relación conmigo mismo cuando yo me empiezo a aceptar, cuando me acepto como soy. Debo tener una buena relación conmigo mismo. Miren, a veces nosotros no tenemos relaciones o buenas relaciones con nosotros mismos, porque nosotros mismos no nos aceptamos. No nos gusta como somos, no me gusta mi nariz, no me gusta mi cuerpo, no me gusta mi cara, no me gusta mi color. Y tenemos un problema a nivel personal y el Señor tiene que trabajar con nosotros en esa parte personal. Pero luego viene también a nivel de la familia, como pasó con David. Entonces el Señor nos va a llevar a la cueva de Adulam para trabajar con nosotros a nivel personal, pero también para trabajar con nuestra familia. Yo quiero preguntarte hoy, ¿hay alguna situación a nivel personal que estés viviendo donde te has sentido perseguido y estás yendo realmente a esa cueva de Adulam y el Señor es tu refugio? Yo quiero decirte, la cueva en sí no fue el refugio de David. ¿Sabes quién fue el refugio de David? El Señor. Entonces Dios sí quiere que nos encuevemos, pero que la cueva en sí no sea nuestra fortaleza. Que Él sea nuestra fortaleza. Que Él sea mi Padre. Porque cuando yo lo encuentro a Él como Padre, yo voy a sentir en Él las fuerzas, las nuevas fuerzas. Voy a salir de esa cueva de Adulán con una visión diferente. Voy a salir transformado. No voy a ser el mismo que entré, porque el Señor habrá trabajado conmigo en esos tiempos de intimidad con Él. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios trae transformación? Entonces, si has estado pasando por momentos difíciles donde te has sentido perseguido por las deudas, te has sentido perseguido por tu familia, en el trabajo, por alguien, por alguna circunstancia, quiero decirte, y Dios te ha llevado a la cueva de Adulam. En esa cueva de Adulán el Señor va a trabajar con tu carácter, el Señor va a trabajar en las relaciones con tu familia, y es allí donde Dios
quiere convertirte en una nueva persona. Amén. Eso quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros. Lo segundo que hace el Señor tiene que ver lo que dice el versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Adulán también quiere decir que es el lugar para transformar a otros. Dios también lleva a otros también para transformarlos en Adulam. Entonces yo no voy a estar solo, otros van a estar en circunstancias similares a las que yo puedo estar viviendo. Ahora tú dirás, pero bueno, Señor, ahora yo con esta circunstancia y viene esta persona a que yo lo ayude. ¿Yo cómo lo voy a ayudar? Y yo estoy para que me recojan con pala. ¿Cuántos han dicho así? ¿Cierto que sí? Ahora les quiero decir, no lo vas a hacer en tu fuerza. Porque cuando tú vas a la presencia de Dios, ¿de quién son las fuerzas? Son de Él, no son tuyas. Entonces, esa persona que viene a ti afligido, endeudado, amargado, que creo que es lo más difícil que tú puedas encontrar a alguien cuando está amargado, porque no hay cosa más fea encontrar a alguien amargado. Porque ese amargado sabe qué va a pasar cuando tú le hagas la primera pregunta, sabe qué va a hacer. Te va a responder con 3 piedras en la mano. Difícil. Entonces tú dices, bueno, fiado y con ñapa. ¿Cómo lo puedo atender? Mira, le estoy haciendo estas preguntas y mira cómo me está respondiendo. Claro, hay raíz de amargura en su corazón. Y nosotros encontramos gente así. El Señor nos lo va a poner. ¿Dónde nos lo pone? Mira, te lo pone allí mismo en tu casa, con los tuyos. Te lo pone en el trabajo, ese compañero, esa compañera de trabajo que te la hace imposible, que no te ayuda, que no te facilita las cosas. El mismo jefe que no te facilita las cosas. Esa misma persona. Ahora, Dios lo usa para limar, para trabajar contigo, para trabajar con tu carácter, para formarte a ti, así como hizo con David. Ahora, David le pudo haber dicho a Dios, Dios, ¿sabes una cosa? Yo te voy a decir, ¿para qué me metiste aquí con estos 400 hombres? Está bien que me hayas metido a mí solo, pero 400 hombres que yo tenga que atender. Y le dice el Señor a David, no, David, ¿sabes qué vas a hacer? Te vas a levantar a las 2, 3 de la mañana. Vienes conmigo, te metes conmigo, hablas conmigo. Yo soy tu papá, yo te doy todas las instrucciones del día, te doy todo lo que tienes que hacer en el día. Yo te instruyo, yo te fortalezca. Y a partir de las 7, 8 de la mañana tú abres tu oficina y atiendes a todos los endeudados, entiendes a todos los amargados y atiendes a todos los afligidos. ¿Alguien puede entender lo que estoy diciendo? ¿Qué está hablándonos el Señor? El Señor nos está hablando que a través de las circunstancias adversas que vivimos, Dios también nos está diciendo, mira, deja de pensar tanto en ti mismo. El asunto no se trata de ti. El asunto se trata del reino. Ven y trabaja conmigo en mi reino. ¿Cuántos dicen amén? Ven y trabaja conmigo en mi reino. Mira, yo quiero que también ayudes a otros. Ven porque te necesito a ti, el cuerpo de Cristo. Sabe que Cristo es la cabeza, pero el cuerpo somos nosotros. La cabeza, ¿cuándo has visto tú una cabeza caminando sola? Jamás. Es el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo. Jesús es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo. Y Él utiliza su cuerpo, utiliza sus manos, utiliza su boca, utiliza sus pies. Y algunos de nosotros somos boca. En este momento yo estoy siendo boca. Yo estoy dando un mensaje para ti de parte de Dios. Estoy siendo boca. Pero en un momento soy manos. Ahora en el otro servicio o en la alabanza yo estaba haciendo manos. Yo estaba sirviendo con la cámara. Eso es ser manos. Y así el Señor nos usa de manera diversa en el cuerpo de Cristo. Entonces Dios quiere hacer algo con nosotros. Y nos está diciendo, mira, deja de ser tan egoísta, tan egocéntrico. No te centres tanto en ti mismo. Piensa también en los otros. Entonces el Señor estoy parafraseando, eso no lo dice la palabra. El Señor seguramente le dijo a David, bueno David, mira, el asunto conmigo a nivel personal, lo voy a trabajar contigo,
bien tempranito en la mañana, bien tempranito. Entonces David le puede decir, ay Señor, pero ¿y entonces hasta qué hora voy a dormir? Entonces el Señor le pudo haber dicho a David, David, ¿sabes una cosa? No te acuestes tan tarde, nada de televisión. Acuéstate temprano para que estés fresco, te levantas conmigo temprano, yo te doy todas las instrucciones de manera que al día siguiente, a las 8 o 9 de la mañana, abres tu oficina y atiendes a esos 400 hombres. Y me vas a servir. Ahora, yo no sé cuántos de los que están aquí sienten que Dios les está hablando. Te quiero decir, no estés tanto pensando en ti mismo. Cuando pensamos en nosotros mismos somos muy egocéntricos, somos muy egoístas. Y el Señor nos está dando una visión de reino. ¿Qué es una visión de reino? Miren, visión de reino es cuando el Señor nos amplía nuestras dioptrías en nuestra visión y nos dice, mira más allá de tu propia circunstancia. Hay algo más. Pastor, pero debo centrarme en mi casa. Sí, es muy importante que te centres en tu casa. Pero no es lo último. Necesitas ampliar tu visión. Hay algo más que el Señor te está diciendo. Entonces necesitamos ir a eso que el Señor nos está hablando. Y tiene que ver precisamente con esto que estaban afligidos, amargados y endeudados. Mire, cuando una persona está en aflicción, está en opresión, está en angustia. Yo no sé cuántos se identifican con lo que estoy diciendo. Cuando tú estás angustiado, estás oprimido, ocurre algo tremendo y tiene que ver en que nos volvemos incapaces para hacer las cosas. Por momentos cuando yo he pasado por opresión, cosas en las que yo he sido hábil para hacerlas, me siento, pero me siento incapaz de hacer esto. No puedo razonar, no puedo pensar siquiera. Me siento incapaz. Ahora, cuando me siento incapaz y voy a la presencia del Señor, el Señor dice, mira, tú en tus fuerzas eres incapaz, pero conmigo lo puedes todo. Entonces puedo observar que en esa incapacidad, en esa debilidad mía, ¿sabe qué hace el Señor? Él me da fuerza. Él me dice, en mí todo lo puedes. Entonces, cuando salgo de un momento como él, digo, wow, salgo como un toro. Sí puedo, esto sí se puede. Y entonces aceptamos los desafíos y tú ves la mano de Dios contigo. Y Dios trabajando en tu vida y tú dices, wow, Señor, sí se puede. Claro, lo puedo hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, en esa incapacidad, en ese momento de angustia, en ese momento de opresión, ¿qué quiso enseñarme el Señor en ese momento de opresión? El Señor me quiso que yo aprendiera a depender de Él. Lo malo es la tendencia que tenemos nosotros de vivir en nuestras fuerzas. Esa es la naturaleza pecaminosa del hombre. La naturaleza pecaminosa del hombre te dice, tú puedes por ti mismo. Tú tienes habilidades, tú estudiaste, tú puedes. Y Dios te dice, no, tú no lo puedes por ti mismo, tú lo puedes porque yo te di esas habilidades y en mí están las fuerzas. Y el Señor quiere que nosotros reconozcamos eso, que lo reconozcamos. Entonces, ¿por qué Dios permite momentos de aflicción? Esos momentos de aflicción nos ayudan a depender de Dios. Entonces, nos habituamos a depender de Dios. Entonces, creamos de ese hábito una cultura de presencia de Dios. Entonces me acostumbro, y lo digo porque lo viví. Hace 32 años cuando conocí al Señor, empecé a ser habituado en la presencia del Señor. Y me acuerdo yo que el Señor me despertaba a 2, 3 de la mañana y yo decía, ahora, ¿y para qué? Y el Señor me decía, ven, quiero enseñarte algo. Cuando tú te levantas conmigo tan temprano, lo que va a ocurrir es que estás en mi presencia, yo te fortalezco. Y vas a vivir todo el día lleno de gozo. Y se va a ir la preocupación y se va a ir la carga. Y yo lo entendí y el Señor me decía, sí se va. Y me fui dando cuenta. Porque yo no sabía, cuando yo empecé en el Señor, que estaba viviendo en una situación económica tan dura, yo no sabía si yo iba a vivir el día. Yo pensaba que hasta ese día iba a vivir. Porque en mí había una obsesión, un pensamiento obsesivo en mi mente que me decía, ya, hasta hoy vas a vivir.
o me va a dar un infarto o yo mismo voy a decidir matarme. Y yo creo que lo he contado en algunas oportunidades. Yo decidí salir en mi carro a suicidarme cuando Dios me detuvo. Entonces, en ese momento de aflicción, yo vi la mano de Dios conmigo. En ese momento de aflicción. Y aprendí a depender de Dios. Entonces encontré el secreto, que el secreto estaba en el secreto. El secreto estaba en estar en la presencia de Dios en secreto, en que nadie me veía, pero yo me levantaba a las 2, 3 de la mañana. Y eso creó en mí una cultura de presencia de Dios, una cultura de oración, una cultura de adoración, una cultura de la palabra. Y cuando salía, cuando eran las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y me tocaba enfrentar la situación, yo decía, wow, Señor, se puede. Y pasaban los días, y pasaban los meses, y pasaban los años, y entonces venía gente a mí en circunstancias más o menos parecidas. Y entonces yo le compartía y yo les decía, mira, esto lo puedes solucionar de esta manera, de esta manera. Entonces entendí que me volví empático. ¿Qué quiere decir que fuera empático? Que me puse los zapatos de los otros. Entonces dije, wow, voy a ayudar a yo. Lo voy a ayudar porque eso que él está viviendo yo lo viví. Entonces yo puedo darle un consejo. Yo le puedo dar una palabra. Te quiero decir algo, mis amados, les quiero decir algo. En eso en lo que tú has sido débil, el Señor te quiere fortalecer. En eso que tú has sido débil, ¿sabe qué ha dicho el diablo? Tú no vas a salir adelante. En eso que has sido débil. El diablo tiene un decreto para ti, para que tú no salgas adelante en esa circunstancia en que has sido débil. Pero Dios dice, yo tengo otro decreto mayor. El Señor te dice, mira, en eso que has sido débil, yo te voy a fortalecer. Yo te voy a dar. El problema es de deuda, quiero decirte, esto es algo temporal. Solamente va a ser algo, una circunstancia temporal para que tú puedas entender cómo viven los que están en una circunstancia de deuda, de endeudamiento. Entonces tú vas a ir a esas personas y vas a decirle, mira, mi hijo, esto se supera de esta manera. Hay que aprender a depender de Dios. Ya los niños están por venir, ya casi terminado. Así que mis amados, necesitamos ser entendidos cómo la aflicción viene a nuestras vidas, cómo las deudas, miren, las deudas, ¿sabes qué hacen en nuestra vida? Cuando tú tienes deudas, ¿sabes qué hace? Las deudas te apartan del propósito de Dios para tu vida. Lo que menos piensas tú en el momento de la deuda es en Dios. Tú dices, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Quién me presta la plata? ¿A dónde salgo hoy para que me presten? ¿Será que me darán el sobregiro en el banco? Ajá, ¿y qué tal si ya la cuenta corriente te la cerraron? Y ya los créditos están todos cerrados. ¿A dónde voy? Entonces, en lo que menos tú quieres pensar es en Dios. Pero de eso se trata, porque en eso consiste el engaño de las deudas. Entonces, ¿qué te dice Dios? Ven a mí. Yo te voy a dar la estrategia. Yo te voy a solucionar el problema. Soy yo quien estoy contigo y tú te levantas fortalecido de las deudas y tú ves que esa semana ocurre algo sobrenatural. Alguien que te debía una plata hacía muchísimo tiempo, ese día llegó el dinero y dice, wow, Señor, con esto me pude solventar. ¿Quieres hacer algo con el micrófono? Pensé que... Bueno. Y por último, los amargados de espíritu. Yo no sé cuántos han visto amargados de espíritu. Pero es difícil encontrar a alguien amargado de espíritu. Cuando tú encuentras a esa gente amargada de espíritu, es difícil relacionarse. Pero allí es donde Dios nos llena de su amor para esas personas. ¿Por qué? Porque tú no puedes responderle. Si ellos te responden con 3 piedras en la mano, tú no puedes responderle con 3 piedras en la mano. Tú tienes que responderle ¿con qué? Con amor, con misericordia, con compasión. Porque de eso se trata. El Señor está transformando nuestros corazones. Hoy quiero preguntarte, ¿has visto cómo hay personas que Dios ha puesto en tu camino para que les ayudes a salir de su condición de aflicción, de amargura, de enojo, de endeudamiento? O tal vez tú eres uno de ellos que estás en esa condición. ¿Crees tú que Dios quiere tal vez
que tú puedas ayudar a esas personas que están en circunstancias como esta. ¿Será eso que Dios lo quiere? Y por último, mis amados, Adulam, como tercer punto, es el lugar del cumplimiento de los propósitos de Dios. Versículo 3, dice que y fue David hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Como 400 hombres. Fue hecho jefe de ellos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estaba haciendo el Señor con los encuevados que estaban allí con David? El Señor le estaba diciendo a David: David, ¿sabe qué? Te estoy entregando una iglesia. Pastoréalos. Te estoy entregando una célula. Oigan, yo creo que empezar una célula, una iglesia con 400 personas es bastante. Es bastante. Empezar una iglesia con 400 personas. O sea que nosotros debemos salir corriendo más bien, Señor. Yo voy a buscar primero 2, 3, tal vez voy a tenerlos en la célula. Voy a abrir una célula, un grupo café, un grupo activo. Voy a ponerme las pilas porque tú me estás poniendo a estas personas es para que yo los pastoree. Ahora estoy entendiendo por qué es que me pusiste a Luis Eduardo en mi camino, Señor. ¿Hay alguien aquí que se llame Luis Eduardo? Ahora entiendo, Señor, porque es que me pusiste a Ruber en el camino. Me pusiste a Sebastián en el camino. Ahora lo entiendo. Entonces el Señor nos está poniendo gente para que nosotros no los desechemos. David no desechó a los endeudados, a los afligidos y mucho menos a los llenos de raíces de amargura. David, todos para ellos fueron importantes. Miren este versículo, esto les va a animar, porque miren lo que ocurrió precisamente en la cueva de Adulam. Dice Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 8, dice: y también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Mire, aquellos hombres que estaban afligidos, endeudados y amargados se convirtieron, así como la mariposa que sale de su crisálida, se convirtieron en unos tremendos valientes de David. Yo quiero decirte, lo que tú estás viviendo ahora es temporal. No es para toda la vida. Eso que estás viviendo, no te vas a quedar allí toda la vida. Estás viviendo un proceso donde el Señor está trabajando contigo, porque el Señor te va a llevar a un nuevo nivel y va a hacer de ti, va a quitar la aflicción, va a quitar las deudas, va a quitar igualmente la amargura, porque el Señor quiere hacer de ti una valiente y un valiente de David. ¿Tú lo crees? Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Colócate en pie en esta mañana o en esta tarde. Así que, mis amados, si alguno ha sentido que ha pasado por la cueva de Adulam, yo sé que hoy es un día muy especial. Debemos ir temprano a votar. No vamos a ministrar por causa de eso. Es un día muy especial. Pero yo quiero que hagas una oración conmigo, allí donde estás. Y le vas a decir al Señor: Señor, tú has hablado a mi vida en este día. Siento que hay algo muy especial en que el Señor le está hablando a muchos de los que están aquí. ¿Cuántos creen que Dios les está hablando? Te quiero decir, mis amados, o quiero decirte, amado, la cueva de Adulam en que has estado es solo temporal, porque Dios te está formando. Dios está formando su carácter en ti. Dios quiere que tú te parezcas a Él. Y en la cueva de Adulam, mientras tú estás en comunión con Él, Él va a dar de su esencia, de su carácter, te lo va a dar a ti. Pero tú no te puedes quedar con eso. Dios va a poner a tu alrededor otros. Para David fueron 400.
Fue todo un desafío para David. Pero para David, sí. Fueron 400. Fue todo un desafío. Yo quiero decirles, Dios te va a poner personas en circunstancias similares. No las deseches, porque Dios va a estar probándote. Atiende ese 1, atiende ese 2, atiende esos 3, atiende esos 4, atiende los 50, atiende los 100 que Dios nos esté dando. Pero hagámoslo con alegría y con gozo. El Señor hizo de David, cumplió su propósito. ¿Qué tenía el Señor con David, mis amados? Miren lo que el Señor tenía con David. Allí aprendió David. En el campo había aprendido a pastorear ovejas. Allí en la cueva de Adulán aprendió a pastorear personas. Lo estaba preparando para pastorear toda una nación, porque lo llevó a ser el rey de Israel. Y les quiero decir, no solo lo llevó a pastorear la nación. ¿Sabe a qué lo llevó? Lo llevó a ser el padre de toda una nación. Porque saben, lo máximo que el Señor nos puede dar desde la perspectiva de Él, como siervos de Dios, ¿sabe cuál es? Que Él nos comparte su paternidad. Su paternidad. Es hermoso cuando nosotros nos empezamos a ver como una familia. Y cuando le servimos al Señor y somos líderes, no solamente somos líderes entre comillas, el Señor nos está diciendo, yo te entrego una paternidad, porque el Señor nos está compartiendo el corazón de padre. Así que David no solo fue un rey, no solo fue un pastor, David fue un padre para la nación de Israel. Cierra tus ojos allí donde estás y vas a decir conmigo, Señor Jesús, en este día yo te doy gracias porque tú has hablado a mi vida. Hoy, Señor, creo que debo cambiar de actitudes con relación a circunstancias que he estado viviendo. Momentos de persecución. Me he sentido perseguido por circunstancias y tal vez no lo he entendido. Sí. Y me he ido a la cueva de Adulam y no entendía, Señor, que allí tú querías que yo tuviera una comunión mayor contigo, porque tú me estabas transformando, me has estado transformando en la cueva de Adulam. Pero hoy, Señor, he entendido que hay otros en circunstancias parecidas o peores que las mías. A partir de este momento, Señor, decido poder atender a esas personas. No me les voy a negar. Te pido que me ayudes por tu Espíritu Santo a hacer, a cumplir, a poner por obra ese propósito para el cual tú me estás llamando. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey.